Ya, chiquillo, salud ocupacional. La salud ocupacional es una rama de la prevención de riesgo, o más que nada es una rama que va a tomar ciertos elementos de la prevención de riesgo. Cuando uno habla de prevención, uno dice, controlo los riesgos, perfecto, pero nosotros también lo vamos a diferenciar en dos ámbitos. Un ámbito que es la seguridad industrial, que es lo que hemos estado viendo con los conceptos de peligro, riesgo, medidas de control y las técnicas preventivas. Eso netamente es seguridad industrial. Pero nosotros tenemos que también pensar de que trabajamos en lugares o en ambientes donde quizás no es solamente algo como un elemento para poder quemarse, un riesgo de incendio, una caída, un golpe, sino que uno también está expuesto a distintos, silencio por favor, a distintos elementos o agentes que están en el lugar de trabajo o en el ambiente de trabajo, ¿ya? Y de ahí, chiquillo, es importante que él pueda trabajar para para ese elemento, trabajar la salud ocupacional. ¿Pero mediante qué cosa? Mediante la higiene industrial, ¿ya? O sea, la rama de la prevención de riesgos que se encarga directamente del control de los agentes ambientales es la higiene. ¿Y ella de qué se va a encargar en realidad? De ver todo el tema de hacer las mediciones de ruido, hacer mediciones de polvo, por ejemplo, si tengo alguna sustancia química, poder hacer los respectivos análisis para poder medir, etcétera, ¿ya? Y la salud ocupacional va a tomar esta parte de la higiene, pero también le va a sumar ciertas componentes médicas, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos del componente, lo principal de la salud ocupacional es esto, que coloca el componente preventivo. O sea, uno cómo lo debe entender. Si yo trabajador estoy sano, llego a mi pega, hago mi pega, debo salir sano. Pero para que eso exista, en la empresa debe haber alguna medida de control. Y esa medida de control es el famoso componente preventivo. Y el componente preventivo siempre va a estar dado por dos mundos, o dos áreas en realidad. Un área que es trabajar en el ambiente de trabajo, valga la redundancia, o sea, haciendo las mediciones, aplicando medidas de control para el trabajador o el lugar de trabajo. Pero también tenemos que ir viendo si el trabajador va o no generando alguna enfermedad, ¿ya? Y la única forma que nosotros tenemos para hacer eso es viendo un tema médico. O sea, tenemos un médico que va a hacer un análisis en primera instancia en el trabajador y luego va a tener que hacer exámenes en el trabajador. Si, por ejemplo, queremos ver el tema de alguna posible sordera o una hipoacusia de origen laboral, que es el nombre más correcto, ¿qué vamos a hacer con el trabajador? Hacer una audiometría para ver en qué nivel, primero si presenta o no presenta, y en qué nivel si llega a presentar una sordera. Si la persona está generando una silicosis, la única forma que tenemos nosotros, para verificar realmente si eso es así, es mediante una radiografía. Si la persona está expuesta a alguna sustancia química, como por ejemplo algún ácido o elementos más complejos, como por ejemplo arsénico, uno tiene que hacer exámenes, pero tiene que hacer un examen de orina y un examen de sangre, para buscar en la práctica algún metabolito. Cuando una sustancia entra al cuerpo, el cuerpo la procesa, y cuando elimina cierto elemento, ese metabolito, es el signo de que esa sustancia entró y se procesó, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, la higiene industrial empieza a funcionar. Ahora, uno puede pensar de que en la práctica la higiene industrial va a trabajar en el control de riesgo. Y uno diría, pero profe, si el riesgo es el mismo concepto, el mismo para seguridad, ya se puede entender así. Pero ¿dónde vamos a tener la diferencia sustancial? Es en la parte de evaluación, en evaluar. Yo cuando tengo, por ejemplo, un riesgo en seguridad, uno que dice probabilidad por consecuencia, y uno le da valores, y uno va trabajando esos valores, y luego le va asignando una escala, y ve qué tan alto o qué tan bajo es. Hasta ahí ningún problema, porque así se trabaja con eso. Pero en higiene industrial no es así. O sea, estoy expuesto a ruido, ya hago la prueba simple, que a menos de 1 metro tengo 2 personas y para conversar debo gritar, ya estoy expuesto a ruido. Pero eso es como algo preliminar. Para yo decir realmente si estoy expuesto a ruido, debo medir el ambiente de trabajo con un sonómetro. Si quiero medir cuánto es lo que escucha el trabajador, debo tener un dosímetro,
que en el fondo se le coloca un aparato a la altura del cuello y la cabeza, en este punto más o menos, ¿ya? Para que el equipo pueda captar y ver más o menos qué es lo que el trabajador escucha. Y si yo quiero ver si hay daño en el trabajador, debo hacerle una audiometría. Entonces ustedes se van dando cuenta, para evaluar tengo que medir en una instancia, en el ambiente de trabajo, en el trabajador y después al trabajador. Entonces ahí viene la diferencia, porque no es lo mismo la evaluación. El control quizás puede ser lo mismo, porque en el fondo yo cuando voy a aplicar medidas de control, me baso en esto que está acá, en la jerarquía de controles, que es lo que utilizamos nosotros en el caso chileno. Medidas de ingeniería administrativa y elementos de protección personal. Que cuando uno trabaja con higiene industrial, muchas veces también acá viene la diferencia a veces. Se aplica las mismas medidas, pero la diferencia viene dado en la intensidad con la que yo aplico las medidas de control. O sea, siendo bien concreto, estoy expuesto, por ejemplo, a polvos. ¿Ya? Tengo una labor en la cual tengo que hacer carguillo, etc. Y resulta de que me doy cuenta de que el mineral es cobre, por lo tanto hay una porción de sílice libre cristalizada, que es una de las formas en que la sílice puede ocasionar silicosis. La silicosis, para su información, no se genera por cualquier tipo de sílice, el cuadro tipo específico que es la que genera la silicosis acá en Chile. Por lo tanto, uno diría, tengo medidas de ingeniería, por ejemplo, como encarpar el camión, tengo medidas administrativas, como humectar los caminos, lavar los neumáticos, antes de colocar la carpa, echarle una leve capa o un rocío de agua, pero aún así sigue habiendo polvo en el ambiente. Y para ese efecto, lo que nosotros haríamos es equipar al trabajador colocándole un elemento de protección personal. O sea, para ese simple evento de evitar que el trabajador contraiga silicosis, por ejemplo, tenemos que tener implementados todos estos elementos que están acá. En paralelo, ojo, o sea, yo en ese aspecto no les voy a mentir, cuando trabajamos con agente ruido y agente sílice y algunos agentes químicos, un poquito más adelante vamos a ver bien un detalle con eso, sí o sí yo debo aplicar todas las medidas de control, todas, no me queda otra, ¿ya? Porque de verdad, chiquillos, son agentes bien complejos, bien difíciles de poder tratar y poder trabajar. Ahora, en higiene industrial uno siempre se va a dar cuenta de que el riesgo va a tener estas componentes. Y el receptor, que es el trabajador, también va a poder tener distintas componentes en función de la persona. Yo siempre coloco un ejemplo muy similar. El alcohol. El alcohol va a producir distintos efectos en las personas. O sea, si yo, por ejemplo, me tomo una cerveza, quizás una persona que sea más pequeña que yo y tenga menos peso que yo, esa misma cerveza le va a producir un efecto mayor en su cuerpo. O, por ejemplo, si tú estás trabajando en gran altura geográfica, sobre 2.000, 2.500 metros de altura, tu cuerpo se va a empezar a modificar en relación a la cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto, el alcohol va a hacer efecto con mucho menor cantidad a lo que tú habitualmente consumías de alcohol. Ojo, no estoy diciendo que consuman alcohol, estoy colocando un ejemplo. Pero eso viene asociado a la persona, al receptor. Y ahí tenemos un concepto que es la famosa susceptibilidad. O sea, es la capacidad que tiene una persona o que su cuerpo tiene para poder ver un efecto o un resultado aparente. Se define así. Ojo, yo no lo defino. Cuando uno habla, por ejemplo, de lo que es respiración, ¿ya? De lo que es inhalar y exhalar, hay un concepto que se asocia que se llama el volumen respiratorio. Una cosa es el volumen que yo puedo inhalar y otra cosa es la capacidad que tienen mis pulmones para expandirse y contraerse, ¿ya? Hay distintas afecciones, como por ejemplo el asma, ¿ya? El asma bronquial, que el asma es una condición en la cual la persona que la padece, ojo, tú naces con asma, no tiene la misma capacidad respiratoria, quizás es más pequeñita, ¿ya? Y en ese aspecto ahí tenemos un tema nosotros. Por lo tanto, los volúmenes de aire que vamos a respirar todos van a ser distintos. O sea, no es lo mismo yo que mido un 82 y peso 90 y tantos kilos,
versus una persona que mide 2 metros, 2 metros 5 y pesa 110, 120 kilos, o una persona que mide 1,50 m o 1,60 m. ¿Ya? Porque la capacidad que tiene su cuerpo va a ser muy distinta para poder tolerar y ver efectos en ella misma, o en el mismo. ¿Ya? Ahora, la vía de exposición hace referencia en cómo un agente contaminante puede entrar en la persona. Y más adelante vamos a dar cuenta que existen 4 vías: respiratoria, térmica, digestiva y la parenteral. Por lo tanto, yo ya sé ya que voy a tener en realidad voy a tener 4 caminos para que un agente contaminante pueda ingresar a mi cuerpo. Y ahí tenemos un tema chiquillo. O sea, yo lo veo así. Ese es un tema no menor y bien importante. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que al reconocer las vías, yo ya puedo empezar a darme cuenta cómo debo controlarlo. Y el agente contaminante hace referencia. Un poquito. El agente contaminante hace referencia a qué tipo de sustancia puede hacer ingreso al cuerpo. El contaminante, desde el punto de vista de la higiene industrial y la salud ocupacional, son los agentes interhigiénicos. Y para ese efecto, nosotros tenemos que entender que van a existir 3 grupos o 3 categorías de agentes interhigiénicos: los químicos, los físicos y los biológicos. Los biológicos son los que tenemos acá. Y acá aparecen entonces los famosos virus. Tenemos los virus, los hongos, bacterias, insectos y mohos. También se pueden considerar, por ejemplo, agentes biológicos, las plagas, ¿ya? O algún vector que pueda transmitir alguna enfermedad a las personas. Y ahí tenemos un tema. La ley chilena, bajo ese punto de vista, obliga a que se deban tener ciertos controles en las empresas, como por ejemplo desinfección y control de plagas. Ahora, los agentes químicos y físicos son importantes, sí. Bueno, en este momento con los virus, específicamente con el COVID, ya esto tiene una preponderancia incluso hasta mayor que esta, porque hay una afectación a toda la población mundial, ¿ya? Y cuando tenemos una afectación a las personas o a una comunidad en la cual esta no se puede desarrollar de manera normal o habitual, vamos a tener el concepto de desastre, ¿ya? Eso es otro tema. Ahora, agentes químicos y físicos, desde el punto de vista de la higiene industrial, son los más potentes, ¿ya? Son los que más se desarrollan en sí. Los agentes físicos, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos las radiaciones, ruido, vibración y temperaturas y presiones. Estos dos, bueno, en realidad, estos dos son los que se trabajan bastante desde el punto de vista laboral. El ruido, porque puse la hipoacusia, la vibración es porque hay como una relación entre ambos. O sea, un motor puede generar ruido, sí, pero también puede generar vibraciones, y excepto procesos que lo generan ambos. Las temperaturas, ya que el cuerpo humano puede funcionar bien hasta temperaturas óptimas de 24 grados Celsius. Ya sobre esas temperaturas, o incluso temperaturas un poco más bajas, el cuerpo no funciona de manera habitual como debe hacerse. Y las presiones. Tú estás trabajando en el mar, en profundidad, o en altura geográfica, o altura física, y ahí también tenemos conceptos distintos. Y los agentes químicos, que son gases, vapores, niebles, polvos y humos. Y si ustedes se van dando cuenta, polvos. Y en este caso es lo que puede generar un mineral cuando se está procesando, o está dentro de una planta de beneficio, o se está extrayendo. Lo importante, por ejemplo, es entender los gases. Los gases es algo como un gas licuado, por ejemplo, una mezcla de gases. Sin embargo, los vapores es cuando tenemos un líquido el cual se aplica a cierta temperatura y pasa a fase gaseosa, ¿ya? Y las nieblas es cuando tenemos ya una dispersión mecánica. O sea, por ejemplo, tenemos algo como un rociador, como esto, ¿ya? Que es como un tipo de ejemplo, ¿ya? Para tener un poco más claro. Chiquillos, consulta. Hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna consulta? No, profe, todo claro. No, profe. ¿Seguro, chiquillos? Démosle nomás. Voy anotando aquí las preguntitas. Ya, ok.
Ahora, ¿por qué es importante tener claro esto? Por este concepto chiquillo que tenemos acá nosotros, por el concepto contaminante. O sea, para yo poder hablar de un agente contaminante, que a mí esta palabra a veces no me gusta mucho, porque cuando uno habla de contaminación en sí, es cuando uno está sobrepasando un valor establecido por norma. Eso es contaminar, ¿ya? Pero acá debe ser lo más correcto, debe ser agente contaminante. No es lo mismo evaluar el riesgo que estamos expuestos, por ejemplo, asociado a temperatura, a humedad, a gases, vapores, o incluso a, a radiación ultravioleta, o algún polvo, algún elemento químico, son todas distintas. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver el tema de los agentes interhigiénicos, la identificación quizá un punto, ya yo tengo un agente químico, físico, biológico, uno puede identificarlo. En el fondo es cuando uno trabaja el GEMA y empieza a ver los distintos componentes y uno quizás, por ejemplo, en el ambiente va a reconocer algún agente de estos dos, producto de mis procesos, por ejemplo, originar alguno de estos. Pero en sí la evaluación de cada uno va a ser distinta, va a ser diferente. Y ahí ya tenemos tema con respecto a eso. Cuando queremos empezar a entender un poco más el concepto de esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos un ambiente laboral, o un ambiente donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. ¿Ya? Ahora, tenemos una fuente que origina un peligro. Por ejemplo, en este caso puede ser el motor de un compresor, el motor de un generador, la utilización de algún equipo o maquinaria pesada, puede hacer una labor de perforación, por ejemplo. Tenemos una vía, una ruta, un camino de exposición para que esta gente que se genera en este peligro con esta fuente pueda llegar a la persona y luego voy a proteger a la persona en sí. Ahora, esto es un sistema bien sencillo y bien básico, pero esto también cumple una función, que yo puedo ir seleccionando o segmentando las formas o las zonas en las cuales yo puedo aplicar una medida de control. ¿Ya? O sea, yo puedo trabajar, la fuente ya corresponde a algo de ingeniería. Si voy colocando algunas barreras, también corresponde a ingeniería. Ojo, si voy a colocar, por ejemplo, una señalética que diga precaución, existe ruido, precaución esto o esto o esto otro, yo voy a colocar un tema administrativo. Y si trabajo en la persona directamente, corresponde a una medida de elemento de protección personal. O sea, yo la medida de control chiquillo lo voy a trabajar en función de las características de mi ambiente laboral y en las características de la fuente, y es un poco más sencillo en cómo se trabaja, se comporta el GEMA para eso que yo estoy trabajando puntualmente, ¿ya? Para que lo entendamos así. Cuando nosotros, miren, forma que una enfermedad profesional, por exposición del trabajador a tipo de agente o sustancia tóxica dañina, concentración o cantidad de esa sustancia en el ambiente mayor a lo permitido, es que esto no lo vamos a alcanzar a ver chiquillos, ¿ya? No voy a alcanzar a ver con ustedes los límites de exposición porque son un poco más largos. De hecho, eso es una unidad dentro de higiene industrial. Tiempo de exposición o contacto, ojo, tiempo de exposición, ¿ya? Y la susceptibilidad individual. Cuando vemos esta sección de acá, el contaminante implica tiempo y concentración. O sea, cuánto tiempo va a estar expuesto una persona y a qué nivel o a qué cantidad va a estar expuesto. Ahora, con las vías de ingreso, en la práctica, no es que la sustancia llegue y se meta al tiro. No, tienen que pasar o tienen que darse ciertas características para que esto se pueda dar. ¿Ya? Ahora, supone franquear obstáculos naturales, ¿ya? Constituidos por diversas barreras biológicas, como las paredes alveolares, que son las paredes de los alveolos del pulmón, que eso lo vamos a ver un poquito más el lunes. La misma piel, por ejemplo, el tejido vascular, o las mismas mucosas que tenemos, o las vellosidades que tenemos en la nariz. Ahora, tenemos 4 vías, pero desde el punto de vista laboral, estas dos siempre van a ser las dos más importantes. Razón motivo, porque en la práctica nosotros respiramos todo lo que está en el ambiente, en nuestro ambiente, para bien o para mal. La piel es el órgano más grande del cuerpo, o sea, nosotros estamos cubiertos por piel, por lo tanto tenemos un tema. La vía digestiva
y viene asociado a la vía o la zona de nuestro cuerpo por la cual ingresa comida, que si nos damos cuenta que por las características de nuestros procesos no es recomendable comer en el lugar de trabajo, por lo mismo, o sea, no, vamos a empezar a ingerir cosas. Ya, la lógica, chiquillos, de no comer en el lugar de trabajo y la lógica de lavarse las manos, lavar la cara y jugarse la boca antes de comer en faena, es porque muchas sustancias están en fase gaseosa. Y nosotros, no todas las personas respiran por su nariz. Si está con una rinitis o un problema alérgico y no está utilizando su protección, su respirador, y no hay una ventilación en el lugar de trabajo, va a empezar a alojarse las distintas sustancias en los dientes, en la encía, en la lengua y en el interior de las mejillas. Por lo tanto, cuando comamos o tomemos agua, estas van a ingresar a nuestro cuerpo de manera más sencilla, más fácil. Por eso que la vía digestiva es un tema. La vía cutánea, no todas las sustancias entran por la piel y algunas sustancias van a entrar ayudadas por otras. Sin embargo, cuando hace calor y hay humedad, esos dos elementos permiten que las sustancias puedan ingresar más fácil y más rápidamente acá. ¿Ya? Ahora, la vía parenteral hace referencia a que nosotros tenemos, por ejemplo, una herida en la piel y puede entrar un agente directo a nuestra piel. ¿Ya? Por eso que muchas veces en los protocolos de prevención de riesgo, en los casinos, por ejemplo, o en algunos, y en los laboratorios de análisis químico y también en donde hacen exámenes médicos, uno de los protocolos es revisión de manos, para ver bien si la persona tiene alguna herida, ¿ya? La cual puede generar alguna contaminación cruzada en los alimentos, o también puede producirse algún ingreso de alguna sustancia a la persona. En la vía respiratoria, vamos siempre, chiquillos, a entender algo. Vamos a tener la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. Hay que hacer esa diferencia, porque la medida de control siempre tiene que aplicarse a nivel de vía respiratoria superior, para que el aire que ingrese a la zona inferior sea lo más limpia posible. Ahora miren, la cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria es función de la concentración en el ambiente del tiempo de exposición y la ventilación pulmonar. Chiquillos, eso ha sido todo por mi presentación. Por favor, quiero que me hagan preguntas. Por favor, se los pido de manera encarecida. Profe, Darwin, buenos días, cuénteme. aló, ¿Aló? Sí, hijo, lo escucho. profesor, Dígame. aló, ¿Aló? ¿Cómo se escucha, Darwin? hola, buenos días. Bueno, estoy días. aquí en el trabajo sobre la medida de control sobre el ¿Ya? asunto de la pirometría. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. La pirometría sobre 4.000 metros de altura le hacen soplar un tubo más o menos en la boca y tienen que ¿Ya? soplar constante hasta que tenga una capacidad de resistencia para poder subir. Sí. Ese es el examen. Bueno, antiguamente lo hacían una sola vez, pues ahora lo están haciendo soplar 5 veces para que sea una medida constante para si es que es apto o no apto para poder subir a la cordillera. Y de También hecho, tenemos el octavo par, que es para las personas que se marean en altura, ya. para los mecánicos, para los que se suben los camiones. Y el octavo Bueno, el par octavo, no es tan, y es un poquito doloroso, de hecho, el examen. bueno, acá en Serena lo hacen, le echan agua helada y después le echan agua caliente y ahí le ven la reacción de los ojos y le hacen cerrar los ojos y después lo hacen caminar en una línea con los ojos cerrados. Si se marea o se va para el lado, ya usted no puede trabajar en altura. Sí, y de hecho, Darwin, para complementar un poquito eso, cuando uno ya cumple sobre los 30 o 35 años, tienen que hacer esos exámenes de manera más rígida, ¿ya? O sea, más de frentón. Porque en la práctica, a nosotros muchas veces, bueno, cuando yo trabajaba en faena, a ti te hacían el examen y lo siguen haciendo, por ejemplo, en ciudad. Entonces, Correcto. no te lo hacen, mira, incluso a veces más fome, porque te hacen un examen prácticamente a nivel de mar, pero sin embargo tú vas a trabajar en sobre 2.000, 2.500 metros de altura.
Entonces, Sí. la respuesta del cuerpo ante eso es súper distinta. Por lo tanto, cuando a uno le hacen un examen, ese examen es como para tener realmente como noción si la persona puede o no aguantar. Ahora, seamos bien francos, te pueden hacer todos los exámenes te pueden salir ok, pero estar trabajando los 4.000 metros de altura es otra cosa. Sí, profe, y también el otro Ah, pues lo perdí. nosotros estamos pensando el asunto de ahí en ingeniería en mina, también nosotros tenemos que tener precaución la gente que tengamos a cargo, que no se sople la ropa con aire externo, porque eso también es muy recurrente en la minería o cuando los operadores soplan los camiones, ellos se soplan la ropa y eso está prohibido en toda la faena. Eso está prohibido. Y lo otro que muchas veces, muchas empresas tienen la mala maña de sopletear los filtros. Correcto. Y sopletear el filtro es el mismo evento, el mismo efecto que tú te sopleteas la ropa, lo mismo, ¿ya? Y un filtro sopleteado, por ejemplo, un filtro para polvo, un filtro de aire, sopleteado, ya tú lo colocas, quizás te va a dar un poquito más, pero el desgaste que puede producir en el equipo es bastante considerable. ¿Ya? O sea, Sí, ese es un tema. Mira, Darwin, incluso hay veces que también tiene que hacer un test de esfuerzo. No sé si te ha tocado por, eso. sí, sí, el test de esfuerzo. También lo acabo de hecho como tipo ejercicio, en las piernas, pescar los brazos, pescar un tipo de mancuerna, un tipo de ¿cómo se llama? De elástico para ver la resistencia. Sí, porque ese es un tema, porque muchas veces el cuerpo, cuando está en gran altura geográfica, ya hay que tener varias consideraciones. No es llegar y subir. O sea, cuando uno va a subir, por lo menos tiene que tener 1 o 2 días antes de subir dieta blanda. O sea, chao carne, chao grasa, harto verdura y harto líquido. Y los primeros 3 o 4 días que uno está en gran altura geográfica, igual es dieta blanda. Y una cantidad de agua importante, porque el cuerpo empieza a producir una adaptación. Me explico. Es normal, por ejemplo, que nosotros tengamos glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos se encargan de las defensas, pero los glóbulos rojos son los que se encargan de poder absorber el oxígeno, ¿ya? Y poder transportarlo a todas las partes de nuestro cuerpo, completito. Sin embargo, cuando uno está en gran altura geográfica, el aire disponible está más disperso y cuesta más respirar. Por lo tanto, ahí pasa un fenómeno. Nosotros necesitamos tener alguna adaptación en nuestro cuerpo para poder, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo decirlo? Para que el aire ingrese. Por lo tanto, empieza a producirse un fenómeno en el cual empiezan a aumentar los glóbulos rojos, pero bajan los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos, los 3 o 4 tipos, bajan en paralelo. ¿Qué implica eso? De que nuestro cuerpo va a empezar a generar esa modificación para absorber el aire por todas partes. Incluso es más, uno aumenta la cantidad de ingesta de agua, porque el agua también tiene oxígeno y el cuerpo la aprovecha. Ahora, eso hace que cuando uno esté en ciudad, te moleste más el humo, tu tolerancia al alcohol es mucho menor, entre otras cositas, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta. Chiquillos, ¿alguna otra consulta con respecto a la materia? Sí, profe, Dígame, es sobre las vías de ingreso, que estuvo ahí hablando, ¿ya? está en la presentación, si la puede mostrar de nuevo, porfa. Ok, no hay problema. Dice que en relación con los tipos de agentes, Ya, me explico. ya, Cuando tenemos algunas sustancias químicas, van a ingresar por la vía respiratoria o inhalatoria, ¿ya? vale, Pero hay ciertas, como por ejemplo los gases y los vapores, que quizás nos va a ingresar una parte importante por la respiratoria, pero quizás nosotros vamos a respirar por la boca y quizás no ingresen todas directamente, sino que se van a quedar en la boca. Y eso es un tema a considerar importante. Ahora, con la vía térmica cutánea y las sustancias químicas hay que tener precauciones.
Una precaución es el uso de guantes. Pero también hay que darnos cuenta de que una cosa son los elementos que utilizamos y otra cosa son los elementos que hacemos después de utilizar estos EPP, o estos elementos de protección. ¿Ya? Para que tengamos una idea. Marre, tu pregunta en sí, ¿para dónde va enfocada? Más o menos. Profe, en su relación, ¿La relación? sí. Ya, bien. No todas las sustancias van a poder ingresar por la misma vía. ¿Ya? La piel es algo impermeable, que cueste que ingrese algún elemento. De hecho, hay un estudio que demuestra que esas cremas que uno se echa para el dolor, de cada 100 gramos que puede tener, por ejemplo, a lo menos casi 4 gramos pueden ingresar por la piel. Van a haber ciertos elementos, condiciones ambientales del ambiente de trabajo que van a favorecer que puedan ingresar las sustancias al cuerpo. ¿Ya? Ahora, hay sustancias y sustancias, y muchas veces, más que preocuparnos, mira, todo lo que son gases, vapores, nieblas y humos van a ingresar por la respiratoria. Las sustancias líquidas o sólidas, o las que también por sus características pueden ir cayendo, pueden ingresar por la piel. Por la vía parenteral, que es una herida o disrupción o discontinuidad en la piel, pueden ingresar, por ejemplo, las que caigan directo, algún líquido, o algún elemento como algún vapor o algún gas, algún polvo. ¿Ya? Y por la digestiva es muy similar de lo que puede entrar por la respiratoria y por la inhalatoria. ¿Ya? Ahora, hay un tema, por ejemplo, y es con el beber. O sea, ¿han ocurrido accidentes por tomar cosas que no corresponden? Sí, han ocurrido. Primera falla, nunca utilizar envases de bebidas para alguna sustancia química. ¿Ya? Eso es una regla básica. Productos que no están rotulados. Eso es lo otro. Incluso es más, hay una norma básica con el uso de botellas. Yo siempre recomiendo que uno utilice la misma botella. Primero. Segundo, si la botella uno la dejó cerrada y la ve abierta, automáticamente eliminarla. Las botellas para beber agua es como el cepillo para dientes, es personal, no se comparte. Por si acaso, chiquillos. ¿Ya? Desde este punto de vista. Marre, no sé si eso te respondió tu pregunta. Sí, profe, porque otro ejemplo que pasa y pasa seguido en las casas ¿Mm? es que las viejitas o uno mismo combina el cloro con otro tipo para hacer, no sé, pues, con ácido muriático para limpiar el baño y produce gases. Y eso quema la... Ya mira, yo les voy a hacer brutalmente sencillo, o sea, sincero mejor dicho. Tú puedes limpiar el baño perfectamente con vinagre. Tú puedes limpiar el baño perfectamente con bicarbonato. Porque lo que tú quieres hacer es matar virus y bacterias, y los virus y bacterias mueren por pH. La gran cantidad de lo que se encuentra, por ejemplo, en un baño. El bicarbonato con agua forma una especie como de pasta, una crema. Y el vinagre, un ácido acético, que tiene un pH entre 3 y 4, pero que no es un pH y una concentración tan fuerte que cuando tú lo apliques, se te genera un gas o vapor que te pueda molestar. Ya. El cloro se tiene que utilizar como cloro solo. No tiene lectura. Los productos químicos deben utilizarse únicamente solos, no mezclados con nada más. Porque los efectos que produce son bastante complejos, no son menores. El cloro, ese cloro que uno compra, no es cloro en sí, es una cosa que es bien compleja, que es un hipoclorito, es un hidróxido de amonio en realidad, un hipoclorito de sodio. El amoníaco es un gas, NH3. Cuando yo hablo de hidróxido de amonio, es una NH4OH, ¿ya? O sea que el agua, en ese caso, pasa un hidrógeno al NH3, que es NH4, y como el agua se disoció, va a quedar con un grupo hidroxilo. Ya. El tema está de que el hidróxido de amonio tiene una característica, que cuando está a temperatura ambiente puede pasar a fase gaseosa así de rápido. Tiene una temperatura de evaporación baja, muy bajita. ¿Ya? Por eso que si tú vas a utilizar el cloro, hágalo con el baño con las ventanas y puertas abiertas. ¿Ya? Y yo a veces recomiendo un poco más usar las versiones de ese tipo de detergente de limpieza en versión gel, porque no es tan fuerte el olor que emana. ¿Ya?
por si acaso, chiquillos, para que lo tengamos así como bien, 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 bien claro. Ahora, una cosa triste, la cantidad de accidentes en la casa que ocurren son mayor que la cantidad de accidentes laborales. ¿Ya? Y un tema importante, chiquillo, es el tema de las intoxicaciones, ¿ya? Y una cantidad de accidentes por intoxicaciones, pero brutal, brutal, ¿ya? Chiquillos, voy a dejar de grabar, ¿ya? Me quiero hacer para terminar la clase y no se me vayan todavía.